Bonjour Izan, tu Bonjour. as remporté l'Open d'Avoine l'an dernier à l'édition 2017. Donc pour le public français et pour les joueurs du tournoi, est-ce que tu peux te présenter? Hola Izan, tú ganaste el Open el año pasado. Para el público francés y los jugadores de este torneo, es que tú puedes presentarte un poco. Sí, bueno, yo soy el gran maestro Isan Reinaldo Ortiz Suárez, edad 33 años, miembro del equipo olímpico cubano y miembro también de la preselección nacional de Cuba. Alors bonjour, je suis Izan Reinaldo Ortiz Suárez, grand maître cubain, j'ai 33 ans. Je fais partie de l'équipe olympique de Cuba qui a été encore sélectionnée cette année pour les Olympiades. ¿Cuál es tu elo actual y tu mejor ranking en tu carrera? Mi elo actual es 2548 y el mejor ranking, si mal no recuerdo, fue 2625 de elo. Alors, son elo actuel est de 2548 et son meilleur elo était proche des 2630. Alors, Cuba est une grande nation d'échecs, même si vivre des échecs à Cuba est un peu difficile. Comment un grand maître cubain vit-il des échecs à Cuba? Cuba es una nación de ajedrez muy conocida y famosa, a pesar de ciertas dificultades. ¿Tú puedes explicar cómo un gran maestro de ajedrez vive de los ajedrez en Cuba? Bueno, sí, por lo general a los jugadores de la selección nacional, es decir, de la preselección, que son los 8 primeros rankings en el masculino y 8 primeros rankings femeninos, reciben un estipendio del gobierno, reciben un salario bastante alto para la población, para el resto, para lo que recibe el resto de la población, que eso le permite un poco vivir. Y bueno, también de los viajes, la salida, pero recibimos una ayuda del gobierno. D'accord. Donc Izan explique que les 8 premiers joueurs cubains au niveau national reçoivent une aide substantielle de l'État et la carrière d'un joueur professionnel se fait aussi à l'étranger où évidemment il récupère de l'argent. Que pourrais-tu dire sur l'école cubaine, comme on pourrait parler de l'école russe d'échecs par exemple? Donc quelles sont ses spécificités, ses méthodes, ses priorités dans l'étude du jeu? ¿Qué podrías decir sobre la escuela cubana de ajedrez, como se podría hablar de la escuela rusa? Sus especificidades, sus métodos, sus prioridades en el estudio del juego, por ejemplo, los finales o el trabajo sobre las aperturas. ¿Qué puedes decir a propósito de esta escuela específica de tu país? Bueno, es un tema bastante complicado. Una escuela como aquel dice, no sé si en realidad existe. Nosotros creo que utilizamos mucho los métodos de la antigua Unión Soviética. Es decir, los profesores de edades tempranas lo utilizaron en nosotros. Y creo que sí, ya cada etapa tiene su preparación y su tipo de preparación diferente. Ya cuando se es gran maestro se hace mucho hincapié en las aperturas. Es muy importante ya en ese nivel quedar muy bien en las aperturas. D'accord, donc Izan explique qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont issues de l'ancienne Union soviétique qui ont été utilisées par les entraîneurs et que au niveau de l'élite, c'est surtout le travail sur les ouvertures qui est absolument primordial. Tú no tienes entrenador, ¿cómo tú te preparas? Tu n'as pas d'entraîneur, comment tu te prépares? Bueno, yo en particular me gusta mucho entrenar solo porque a mi entender ¿quién nadie mejor que yo para entender lo que me hace falta en el ajedrez? Y bueno, me preparo en los principales problemas que tengo en el ajedrez, pero por lo general me gusta trabajar solo. En teoría tenemos un entrenador en el equipo nacional, pero a veces nos es difícil lograr el tiempo para prepararnos. Pero en nómina tenemos un entrenador, lo que yo por lo general no prefiero entrenar solo. D'accord. Donc il explique que l'équipe nationale a un entraîneur, mais qui préfère s'entraîner seul. Et il a acquis une certaine expérience qui lui permet désormais de s'entraîner seul avec les outils qui sont à sa disposition. Quelle a été ta plus grande victoire et ta défaite la plus douloureuse?
¿Qué fue tu victoria más prestigiosa y tu derrota más dolorosa? Bueno, la más prestigiosa creo que fue la victoria ante Judith Polgar en la Copa del Mundo. La segunda Copa del Mundo que jugué. Il a battu Judith Polgar du monde, donc inutile de présenter Judith Polgar. ¿Y la derrota? Y bueno, la derrota fue en esa misma Copa del Mundo en la segunda fase. Ya había eliminado a Judith Polgar y me tocó con el mejor jugador francés, Bachir Lagrave. En la primera partida estaba muy ganado y bueno, cometí un blunder, un error muy grave y acabé perdiendo esa partida. Fue algo que me dolió mucho, la verdad. Sa défaite la plus douloureuse, c'est juste après sa victoire contre Judith Polgar, contre le français Maxime Vachier-Lagrave, qu'on ne présente plus. Il avait une position extrêmement avantageuse de l'ordre de +3 au niveau logiciel d'analyse, et il a commis une erreur fatale, une gaffe monumentale, et il a eu beaucoup de mal à se remettre de cette défaite, et les occasions pour gagner Maxime Vachier-Lagrave sont désormais un peu plus faibles. Que penses-tu des échecs français en général? ¿Qué piensas de los ajedrez franceses en general? Bueno, son jugadores muy fuertes, sobre todo la élite francesa es muy fuerte. Bueno, ya lo hice, por lo general quedan entre los primeros lugares en las Olimpiadas Mundiales. Bueno, tienen a Maxime, tienen a Tim Bacro, tienen a... se me olvida el nombre, de estos jugadores 2600. La verdad es un país muy fuerte y creo que está entre los mejores del mundo. Bon, il dit que les joueurs français sont très forts, ils ont terminé sur le podium des Olympiades. Maxime Vachier-Lagrave et Etienne Bacro, qui ça, lui restait Laurent Fraissinet, Christian Bauer, etc. Donc il est admiratif du niveau d'excellence des échecs français. ¿Qué jugador de l'élite te impresiona más? ¿Quel joueur de l'élite mondiale t'impressionne le plus? Bueno, impresionarme, bueno, por supuesto Carlsen. Es un jugador que impresiona a todos. Aunque su estilo no me gusta mucho. Estilo de lo que me gusta la élite, el de Vachier. Es muy afín a mí, jugamos los dos sicilianas. Él es un jugador agresivo igual que a mí me gusta el ajedrez agresivo. Y bueno, el de Aronian también me gusta mucho, el de Kranny. Sí, son muchos los jugadores, es muy difícil conseguir algún favorito. Donc il dit qu'il admire évidemment comme tout le monde Carlsen, même s'il n'aime pas trop son style de jeu, il préfère un jeu beaucoup plus agressif comme celui de Vachier-Lagrave, et il est aussi très admiratif de joueurs comme Aronian et Kramnik qui sont absolument redoutables et très difficiles à battre. Por fin, tú ganaste el Open el año pasado. ¿Cómo viviste tu estancia aquí, tus partidas, tu título? ¿Y qué más te gusta en este torneo de agua? Tu as remporté l'Open l'an dernier. Comment tu as vécu ton parcours? Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce tournoi? Sí, bueno, el torneo del año pasado fue bastante interesante. Gané en la última ronda que pude ganar al jovencito Quentin Berry. Un torneo bastante bonito. Bueno, de hecho estoy repitiéndolo este año porque me gusta bastante. La gente aquí es bastante agradable y bueno, es un buen torneo en Francia. Donc j'ai bien vécu mon tournoi de l'année dernière, surtout à la dernière ronde qui était décisive, où j'ai battu un jeune maître international, et c'est un tournoi très agréable au niveau de l'organisation, de l'accueil et des gens que j'ai pu rencontrer.